Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts al Sapiens. Els parla Ferran Prat. I avui, en la primera part del programa, tenim una entrevista molt interessant. S'està obrint un ventall de possibilitats a nivell de salut i aquí en volem tenir ressò. Saludem a José Antonio Pascuas. José Antonio, muy buena tarde, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes, Ferran. Pues muy bien, gracias. Tenemos que decir que José Antonio es terapeuta, pero un terapeuta con una especialidad muy concreta, como es el análisis psicocorporal y aparte creador del método terapéutico Senda. Vamos por partes, José Antonio. Primeramente, ¿cómo surge la idea de José Antonio de hacer un giro en su vida, empezar a apostar por la salud, por las terapias, por la ayuda a los demás? Bueno, pues esto surge hace muchos años. Con 19 años me veo en la necesidad de encontrarme, de tratarme, y a partir de aquí comienzo con un proceso de búsqueda a través primero del yoga. Esto va generando un giro importante en mi vida y desde ahí surge el deseo, necesidad de ayudar a que otros también se vayan encontrando. Esta es la razón principal y desde ahí pues se inicia toda una trayectoria de búsqueda personal, de investigación, de crecimiento y de desarrollo a todos los niveles. José Antonio, el mundo de las terapias, lo que antes, al principio, en sus inicios, se decía terapias alternativas, ahora vemos cada vez más que ya le podemos decir con tranquilidad como terapias complementarias a otras terapias, ¿no? A otros tratamientos. ¿A qué nivel está hoy día las terapias complementarias? Porque hay en hospitales, por ejemplo en Estados Unidos, que ya se están abriendo a estos pasos, ¿no? A estos campos, y tienes una mayor relajación, integración, equilibrio energético del paciente, y eso es bueno, ¿no? En determinados momentos de estrés, de angustia a nivel de salud, cuando entras, por ejemplo, en un servicio como urgencias o un posoperatorio. Sí, o sea, no solamente Estados Unidos, pensemos que muchos países como Israel, como Japón, como Alemania, como muchos otros, incluso hoy en día en España estamos teniendo, gracias a Dios, un mayor crecimiento, una mayor apertura de mente en la que se está dejando de comparar y de entrar en conflictos para poquito a poco ir generando una visión más complementaria y en la cual, diríamos, se está generando una ayuda mutua que amplifica la visión general de cara a quien está sufriendo, que es quien necesita la ayuda. Yo siempre digo que estamos en la sociedad calculadora, ¿no? Y lo digo en el sentido no de calcular, sino de propiamente el instrumento de una calculadora, ¿no? Necesitas unas teclas numéricas, unas que suman, otras que restan, otras que multiplican, otras que dividen. Todo es necesario en esta vida. Sí, o sea, de hecho, hay un viejo dicho que dice que 4 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, hoy en día, hasta la física actual reconoce que la realidad depende del objetivador que la objetiva, ¿verdad? Lo cual quiere decir que hasta los físicos medidores de la realidad se están dando cuenta de que lo que vemos depende de lo que miramos. Y lo que miramos depende de lo que creemos. Y cuando utilizamos el verbo creer, no nos damos cuenta de que cuando digo yo creo, en realidad estoy llevando a cabo 2 acciones, que son 2 verbos distintos. Uno es el verbo creer y otro es el verbo crear.
Entonces, desde esta perspectiva, al final, lo que acabamos viendo es lo que hemos creado. Entonces, desde esta perspectiva, también el tener una perspectiva más amplia de la vida va a ayudar a que podamos crear diferentes realidades que nos acerquen a niveles más naturales de vivir y más sanos de vivir, entre todos. Y tanto que sí, ya cuando una persona dice yo no creo en esto, yo no creo en aquello, se está, no sé cómo decir, si se autolimitando o incluso autodestruyendo. Sí, y autoprotegiendo, o sea, lo que ahí está muy bien lo que acabas de decir, porque en la mayoría de los casos el Buda mismo dijo la base del sufrimiento es la ignorancia. Entonces, muchas veces la ignorancia genera el miedo a lo que no controlamos. Como estamos tan habituados a controlar y a marcar teclas, como tú dices, muy determinadas, es más fácil decir no creo, ¿sí?, que enfrentarme a mirar desde otra perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque el tapón, el límite es el propio miedo a no poder controlar una situación en la que estoy inmerso y que de alguna manera lo que requiere es de una entrega y requiere de un abandono. Y José Antonio, por ejemplo, tú eres terapeuta analista psicocorporal. Cuéntanos, sí. ¿En qué consiste esta disciplina? Bueno, diríamos, como todo, es un conjunto de conceptos que lo que vienen a decir es que el ser humano es una unidad interdependiente en la que, por un lado, no podemos dejar de obviar que somos un conjunto de tejidos que están formados por células, tejidos más densos como puede ser el tejido óseo, tejido orgánico, tejido nervioso. Pero por otro lado, a la vez somos un conjunto de moléculas en un mayor o menor orden bioquímico, y por otro lado todo esto depende de una estructura energética electromagnética, porque hoy en día es innegable. En la medida en la que se nos puede hacer un electrocardiograma o un electroencefalograma es porque se puede medir una carga electromagnética en nuestro cuerpo. Desde ahí a una visión del ser humano como una entidad emocional, psicológica, pensante, por lo tanto con una mente con un nivel creencial que a su vez es un nivel espiritual, es indivisible. Entonces, desde este punto de vista decimos psicocorporal, psicopostural, y el concepto de análisis, que es fundamental en la medida en la que tratamos no de juzgar ni de criticar, sino ni siquiera de cambiar nada, sino simplemente de tomar conciencia, y muchas veces para tomar conciencia de algo necesitamos un espejo. Ese es el concepto que proponemos como vía analítica. Ahora entiendo por qué la gente se mira tan poco en el espejo, ¿no? Claro. Tienen miedo de sí mismo, ¿no? Porque todo el mundo se mira al espejo para peinarse, para lavarse los dientes, la higiene bucal, etcétera, pero se miran, pero no se observan. Efectivamente. Claro, porque hay una cosa aquí muy importante, y es que debemos de marcar una diferencia clara entre lo que nosotros entendemos como esquema corporal y otra cosa es imagen corporal. El esquema corporal es lo que vemos en el espejo real, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no se corresponde con la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos. Entonces, de que yo en un momento determinado me imagine a mí mismo de una manera y que cada mañana me encuentre con la realidad por otro lado de lo que soy, pues esto genera una fricción que muchas veces no queremos afrontar, ¿no? Tenemos que decir que José Antonio Pascuas va a realizar próximamente aquí en el Principado de Andorra una conferencia muy interesante, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Bueno, pues esta conferencia pretende sobre todo hablar un poquito de algo tan cotidiano y tan real como es la vida y como es la muerte, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que la vida es un proceso de transformación constante que conlleva constantemente muerte, tanto a un nivel puramente celular y orgánico como una muerte constante de esa visión que tengo de mí mismo,
¿Por qué? Porque todo requiere de una transformación y nada nuevo puede nacer si nada viejo no ha muerto, tanto en un sentido como en el otro. Y a veces, aunque sea muy doloroso de asumir y de aceptar, necesitamos entender para poder asumir y aceptar estos cambios. Cambios, por ejemplo, pues el fallecimiento de una persona. Efectivamente, sí, de un ser querido, ¿Por qué es tan doloroso? Pues hombre, pues es muy doloroso de entrada porque de alguna manera perdemos algo que queremos, perdemos a alguien que queremos, que ya es mucho más que algo, y a ese alguien le hemos dado unos valores en nuestra vida que de alguna manera nos ratifican, nos afirman. El problema es que hay algo que entendemos como ego, y este ego es el que de alguna manera necesitamos que se desarrolle y que crezca y que pase de niveles de infantilidad, si se puede llamar así, a niveles de adultez, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a decir que el gran problema es que nos aferramos a las cosas y con ello nos aferramos a las personas, porque no vemos el trasfondo de lo que en realidad hay detrás de una persona. La persona es una careta, detrás hay un ser humano y detrás hay un alma, y a veces pretendemos que todo se dé y verlo como queremos, necesitamos verlo. Es aquí donde se dan estos aferramientos que generan dolor. Hay un ejemplo muy básico que yo quiero poner en esta conferencia y que aprovecho para hacer un adelanto, y es la idea de dos gemelos en la vida intrauterina. Imaginemos que pueden charlar, que se tocan, que se comunican, y entonces va a llegar un momento en el que uno va a nacer antes que el otro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué va a pensar que ha pasado el que queda adentro? ¿Que ha nacido o que ha muerto? Buena pregunta. ¿Y qué es? Pues supuestamente el que queda adentro lo que no sabe es que el otro ha nacido a una nueva vida, ¿verdad? Y cuando llega su momento, pues se va a encontrar con ese ser en el otro espacio. Pues vamos a decir que es algo parecido, si no idéntico, con otro formato, con otra corporalidad, con otra perspectiva. José Antonio, y por ejemplo, el tema de estas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Unos que han vuelto y otros que la han vivido pero ya no han vuelto. Sabemos, por el entorno que nos movemos, que cada vez más el campo científico está intentando penetrar en este otro mundo, otro espacio, donde allí algo sucede, hay una transición y otro espacio. ¿Hasta qué punto es bueno de que la tecnología pueda entrar en este universo paralelo en el cual yace, diremos, las almas, la conciencia humana, nuestros ancestros allí? ¿Hasta qué punto puede ser bueno o no? ¿O puede generar un caos? Bueno, yo creo que si las cosas se hacen desde un nivel de coherencia y de conciencia, esto forma parte de la propia naturaleza y forma parte del propio nacimiento de la realidad. De alguna manera, si la gran masa empieza a tomar conciencia de cosas, quizás se empiece a plantear que cuando siembras vientos, recoges tempestades. Conceptos tradicionales que muchas veces hoy en día no tenemos en cuenta, leyes naturales que pasan desapercibidas. Entonces quizás esto simplemente daría un punto de realidad a mucha gente que de otra manera lo sigue viviendo como cuentos de viejas. ¿Cambiamos de estado cuando morimos? Sin ninguna duda, o sea, lo que no cabe duda es que la energía, dice hoy en día la ciencia, que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma.
Entonces, el proceso de transformación que se lleva a cabo en la muerte supone que esta energía va pasando de unos estados a otros, igual que lo vemos hoy en día en la materia. De lo sólido pasamos a lo líquido, de lo líquido a lo gaseoso, y de lo gaseoso a lo puramente etérico energético, ¿no? Esto quizás es el volver el polvo al polvo, y quizás el agua al agua, y quizás el fuego al fuego, y quizás el aire al aire, ¿no? Se está avanzando mucho, ¿verdad?, en el campo de las terapias holísticas, en el cual tú pues ya llevas muchos años trabajando. Y cuando decimos holístico es lo que decías tú al principio de la entrevista, ¿no? Que lo trabajas todo. Sí, es que no se puede hablar de globalidad, no se puede hablar de holismo sin tener una presencia del todo en todo momento. Y quizás a veces se nos llena la boca de holismos y de globalidades, cuando en realidad se siguen haciendo salpicados diversos, y simplemente porque metamos diferentes líquidos en una coctelera no quiere decir que hayamos hecho un buen cóctel. Tú eres experto también en morfoanálisis y reajuste postural. Sí. Y claro, cuando desconoces esto, lo que conlleva y lo que puedes llegar a hacer, pues no pasa nada, ¿no? O sí pasa, pero inconscientemente. Pero cuando eres consciente y ves, por ejemplo, por la calle, ¿no? Imagínate que José Antonio está sentado en una terraza y va a pasar una persona que camina de una determinada manera que le repercute a nivel de salud. ¿Cómo te sientes cuando no puedes ayudar en la distancia? Pues hombre, mira, durante muchos años te sientes como salvador del mundo y te gustaría coger a todos de la oreja y llevarlos a tu sala. Pero por otro lado vamos aprendiendo poquito a poco que el libre albedrío está para algo, ¿sí? Y que cada uno necesita sus etapas, sus procesos, sus situaciones para poder encontrarse a sí mismo, y que nadie estamos capacitados como para no sé, acercarnos a alguien y decirle tú lo estás llevando mal o tú lo estás llevando bien. Ahora, en ese ejemplo que acabas de decir me parece precioso, porque sí que ocurre y me ocurre a diario, y lo que sí que me despierta siempre es satisfacción, me maravilla, me quedo totalmente entusiasmado porque veo el poder de la vida, el poder del equilibrio. Muchas veces ves a personas con posiciones caminando que dices, pero ¿cómo se puede mantener siquiera esta persona de pie, no? ¿Qué es lo que la mantiene en equilibrio? Y eso demuestra que nuestro trabajo es coherente, que verdaderamente la vida busca vivir y la arquitectura corporal busca mantenerse en pie, aunque tenga que modificar sus cimentaciones, aunque tenga que variar sus pilares, es capaz de mantenerse erguida, es capaz de mirar, es capaz de girarse, es capaz de caminar, es capaz de coger. Es brutal a veces ver estas realidades delante de tus ojos. La historia, la tierra, las circunstancias, los progenitores, a veces la elección, hace que en el planeta Tierra haya personas especiales, no diremos ni mejores ni peores, especiales. Sí. Comentabas al principio de la entrevista de que hoy con medidores especiales pues puedes saber el pulso cardíaco, bueno, hacer un encefalograma, muchas cosas puedes saber del interior de este microcosmos celular, ¿no? Efectivamente. En la historia, y hoy día, porque me consta y lo sé, hay personas que son altamente sensibles, ¿no? Y quizás sin estos dispositivos pueden percibir pues frecuencias que emite un cuerpo que está enfermo o una parte del cuerpo. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, precisamente en la línea que nosotros trabajamos, tanto desde este análisis psicopostural, como decimos, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que la lectura de una posición. Lo que a veces no entendemos es que una posición es un posicionamiento ante la vida, una posición es una actitud ante la vida, una posición es una forma de mirar hacia el mundo y de recibir el mundo, y que todo esto verdaderamente se plasma en nuestra forma de estar, de pie, sentados, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de movernos.
Esto por un lado. Por otro lado, cada día, por suerte, las investigaciones, apoyadas tanto en las viejas tradiciones como en los nuevos descubrimientos, nos llevan a tener formas de aproximación y de reconocimiento, incluso a través de todo este sistema, de lo que se esconde dentro, no solamente a un nivel orgánico, bioquímico y energético, sino en niveles emocionales, mentales y diría espirituales y como alma, para ver cuál es la trayectoria, cuál es la esencia, cuál es esa parte del ser que no se está expresando, que es aquí donde se da el problema. Al fin y al cabo, somos energía, y la energía tiene posibilidades de fluir con mayor o menor facilidad dependiendo de las resistencias con las que se encuentra. Entonces nuestra mente es energía, nuestra emoción es energía, pero va a depender de los circuitos por los que ha de transitar para que fluya y se exprese con mayor calidad, con mayor posibilidad o menor. A veces esta necesidad obligatoria de paso mientras la vida se da hace que ante las resistencias que se encuentra se generen aumentos de la fricción, y esa fricción va a generar aumentos del calor, y ese aumento del calor podríamos llamarlo simplemente inflamación. Con lo cual, cada proceso nos está hablando de un algo, nos está hablando de una necesidad y nos está hablando de una resistencia. Es más, posiblemente todos estos efectos que llamamos síntomas, enfermedades, no son nada más que llamadas de atención y crisis para una mayor evolución. ¿Sí? Y José Antonio, para ir acabando, por ejemplo, cuando una persona, y no ponemos edad, cuando una persona ves que se apaga, ¿qué sucede cuando no es la hora y ves que se está apagando? Desde tu dilatada experiencia, ¿es que lo vienen a buscar o la vienen a buscar o decide, no sé, a qué nivel irse del cuerpo? Ya sé que es una pregunta muy sensible, pero que ahí está, ¿no? Y es a veces, conversando con personas contigo, pues ves que llegas a conclusiones de decir, estemos tranquilos y hemos llevado una vida normal, correcta, que sucede lo que sucede porque debe de suceder, ¿no? Pero son aquellas preguntas, prácticamente la pregunta de preguntas, ¿no? ¿Por qué alguien se va cuando no le toca irse? Bueno, esto lo que pasa que es un poquito relativo, ¿eh? Vamos a verlo desde un punto de vista que yo creo que nos permita entender a todos el proceso. Hay un viejo dicho ruso que dice que quienes se mueren, o quienes se caen, o quienes se van, son los maduros, ¿sí? Uh-huh. Quiero decir con esto que no nos damos cuenta a veces de que a eso que llamamos yo, o a ese ser al que llamamos tú, que estamos viendo, es simplemente una parte de un conjunto. Pongo otro ejemplo. Yo digo normalmente que el Titanic no se hundió por la parte que vieron del iceberg, se hundió por la parte que no vieron, ¿sí? Entonces, en el ser humano, la parte que llamamos yo, esa parte que vemos más física, más emocional, más mental, no es ni más ni menos que una cuarta parte de la totalidad de ese ser, ¿sí? Es esa parte que llamamos yo consciente. Por debajo hay 3/4 partes que, como en la parte consciente, están constituidas fisiológicamente, orgánicamente, energética, psicológico, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Entonces, el hecho de que no la veamos no quiere decir que no esté. El hecho de que no participe consciente de ella no quiere decir que no esté. Y no quiere decir que no tenga la capacidad de tomar decisiones más potentes, más profundas y más reales que las que tomamos desde el punto de vista consciente. Entonces, esto de soy llamado a veces por mí mismo y por mis propias necesidades que van más allá de lo que entiendo como yo consciente. José Antonio, tenemos que acabar esta conversa tan interesante, porque ya no es una entrevista, son conversas inteligentes. Siempre he dicho que la inteligencia debe ser inteligente, y hay conversas inteligentemente inteligentes, las cuales aprendes mucho. ¿Por qué? Porque a través tuyo, en este caso, das una serie de información basada en la experiencia
y cada uno saca sus conclusiones y se queda como más tranquilo, más relajado, y después puedes investigar, contrastar, estar de acuerdo o no, pero ahí está, ¿no? Gente que trabaja para el bien de las otras personas, y esto me encanta, que haya personas así repartidas por todo el globo terráqueo. José Antonio, que vaya muy bien la conferencia, porque es de una asociación que tenemos mucho aprecio, en la cual pues ha habido un momento que estas personas han perdido un familiar y el dolor ahí está, y a través de tu experiencia, de tu charla, de bien seguro que les será más que útil. Pues muchas gracias, Ferran, por darme esta oportunidad y gracias, porque yo también espero que poco a poco entre todos vayamos paliando un poco el sufrimiento humano a través de la comprensión y a través de la información. Si quieres puedes decir dónde realizáis esta conferencia y la hora, ningún problema, cuéntanos. Pues es que el sitio en el que se realiza la conferencia es en el Hotel Mola Park. Sí, delante de Caldea, correcto. ¿Y a qué hora? A la hora, las 8 de la tarde. Muy bien. Y el miércoles, día 26 de octubre. Pues Hotel Mola Park, miércoles a las 8 de la tarde, una excelente conferencia, diálogo, tertulia, análisis con José Antonio Pascuas. Compañero y amigo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo, y me gusta que haya personas en esta senda, y nunca mejor dicho, ¿no? Por el método senda. Muchísimas gracias, Ferran. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo muy grande. Adiós, buenas tardes. Compañero. Chao. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi